Hola, bienvenidos al curso básico de electrocardiografía. Soy el doctor Víctor González, residente de la especialidad Medicina Intensiva y Emergencias. Y hoy voy a estar impartiendo el tema electrocardiograma normal. En la clase de hoy estaremos viendo la activación normal del corazón, el papel para el electrocardiograma, el estudio de las derivaciones, las medidas de interés en electrocardiografía, el ritmo, la frecuencia cardíaca, la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. El corazón posee un tejido específico que origina y conduce el estímulo eléctrico, el cual es llamado miocardio específico y está constituido por el nódulo sinusal o de Keith-Flack, en los fascículos internodales, el nódulo aurículo-ventricular o de Apchow-Tawara, el haz de His, las ramas derecha e izquierda las de His y finalmente las arborizaciones de Purkinje. El nódulo sinusal o de Keith-Flack está situado en la pared posterior de la aurícula derecha, en su porción alta, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, que es el sitio donde normalmente se genera el estímulo eléctrico y por ello es conocido también con el nombre de marcapaso. Los fascículos internodales, que son el anterior, el medio y el posterior, conectan al nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular o de Apchow-Tawara, en la parte baja del tabique interauricular, en su cara derecha, conectado hacia abajo con el haz de fibras del miocardio específico llamado haz de His. Después de un corto trayecto, el haz se divide en dos ramas principales, derecha e izquierda, que se distribuyen por la superficie endocárdica o interna de los ventrículos correspondientes y terminan finalmente en las arborizaciones de Purkinje, que penetran la superficie endocárdica de los ventrículos. Es de interés conocer que la rama derecha del haz de His no se subdivide, mientras que la izquierda sí lo hace cerca de su origen en dos fascículos, uno anterior y otro posterior, mucho más corto y grueso que el anterior. El estímulo eléctrico nace en el nódulo sinusal, que normalmente es el centro generador de estímulos de más alta frecuencia del miocardio específico. Genera entre 60 y 100 impulsos por minuto. Otras zonas del miocardio específico poseen también esta propiedad de generar estímulos, pero con una frecuencia mucho menor. Así, otras zonas que pueden generar el estímulo eléctrico son el nódulo auriculoventricular, el haz de His y sus ramas. El estímulo que nace en el nódulo sinusal avanza hacia abajo y a la izquierda, y la onda de activación eléctrica invade las aurículas hasta alcanzar al nódulo aurículo-ventricular. Esta onda de activación auricular, que se traduce en el electrocardiograma por la primera onda del trazado, es conocida como onda P. Una vez alcanzado el nódulo aurículo-ventricular, el estímulo eléctrico se retrasa o demora en atravesar este nódulo y el haz de His, lo cual se traduce en el electrocardiograma por un trazo grueso que ocupa la línea isoeléctrica a continuación de la onda P, designado con el nombre de segmento PR, y que constituye el enlace entre la onda de activación auricular u onda P y el complejo de activación ventricular que se origina seguidamente. Después que el estímulo eléctrico atraviesa el nódulo auriculoventricular y el haz de His, penetra simultáneamente por ambas ramas y activa los ventrículos. Pero a diferencia de la activación auricular, que se puede resumir en un solo vector, la activación ventricular se representa esquemáticamente con tres vectores y por tanto por un complejo electrocardiográfico compuesto por tres ondas, el complejo QRS. Si bien el complejo QRS indica la activación eléctrica de los ventrículos y ha sido representado de forma esquemática por sus tres ondas, es necesario advertir que no siempre es así, ya que puede tener múltiples variantes en su forma,
lo cual depende fundamentalmente del ángulo o posición desde donde se esté recogiendo el proceso de activación eléctrica, por lo cual es importante saber reconocer las ondas, cualquiera que sea la morfología del complejo QRS. Así resulta lo siguiente. Onda R. Son todas las ondas positivas del complejo QRS. Si hay más de una, se designará a la segunda como R'. Onda Q. Es la primera onda negativa del complejo QRS que va seguida por una onda positiva. Onda S. Es la onda negativa del complejo QRS que está precedida por una onda positiva. Y finalmente, las ondas QS, que son las que se originan cuando el complejo QRS solo se identifica por una onda negativa. Cuando se termina el proceso de activación eléctrica de los ventrículos, sigue en el electrocardiograma un trazo grueso que ocupa la línea isoeléctrica llamado segmento ST, el cual debe estar al mismo nivel de su homólogo del lado opuesto, el segmento PR. Es precisamente en estos momentos cuando el corazón está realizando su trabajo mecánico o de contracción de los ventrículos, o sea, la sístole cardíaca. Inmediatamente después del segmento ST se presenta una onda de recuperación u onda T. Se trata de una onda de inscripción lenta y que por lo general es una onda positiva, aunque como se verá después, en algunas derivaciones del electrocardiograma puede ser negativa, sin que esto signifique ninguna afección. En algunos electrocardiogramas se puede observar una onda adicional al final de la onda T, que se denomina onda U. Su origen es incierto, aunque puede representar la repolarización de los músculos papilares. Esta onda U es frecuente ser observada en atletas. Es necesario puntualizar de forma cronológica los siguientes fenómenos del electrocardiograma normal. La onda P es la primera onda del trazado y se debe a la activación eléctrica de las aurículas. El complejo QRS es consecuencia de la activación eléctrica de los ventrículos y no tiene que estar representado por sus tres ondas. El segmento PR es el intervalo que separa la onda P del complejo QRS, consistente en un trazo grueso que ocupa la línea isoeléctrica y representa el tiempo que demora el estímulo eléctrico en atravesar el nódulo auriculoventricular y el haz de His. El segmento SD es un trazo grueso que ocupa la línea isoeléctrica y separa al complejo QRS, o sea, el complejo de activación ventricular, de la onda de recuperación u onda T. Y finalmente, la onda T es la onda de recuperación ventricular, de trazo grueso e inscripción lenta, cuya orientación, positiva o negativa, debe coincidir con la orientación del complejo QRS. En esta imagen se observan los componentes del complejo del electrocardiograma. El papel donde se inscribe el trazado electrocardiográfico es cuadriculado y milimetrado. Consta de líneas en sentidos vertical y horizontal. De cada línea a la siguiente, lo mismo en un sentido que en otro, hay 1 milímetro de distancia y cada 5 líneas del trazo es grueso, con la finalidad de facilitar la lectura. Es decir, que el papel consta de cuadraditos pequeños que tienen 1 milímetro por cada lado y cuadrados grandes que tienen 5 milímetros por cada lado. En electrocardiografía, las medidas en sentido vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo, las cuales indican la altura y la profundidad de las ondas, se expresan en milímetros, pero las medidas en sentido horizontal, que representan el ancho de las ondas, se expresan en fracciones de segundo. De ello resulta que cada cuadrado pequeño equivale a 0.04 segundos. Este valor está dado por la velocidad con que se desplaza el papel al inscribirse el trazado, que generalmente es de 25 milímetros por segundo. Es decir, que en un segundo el papel recorre 25 milímetros,
o sea 5 cuadrados de los grandes. Por tanto, un cuadro de los grandes equivale a la quinta parte de un segundo, o sea 0.20 segundos. Y como cada cuadrado de los grandes tiene 5 divisiones, cada cuadradito pequeño equivale a la quinta parte de 0.20, que en este caso es 0.04. La derivación es el sitio o lugar del cuerpo donde se colocan los electrodos para recoger el trazado electrocardiográfico. Su estudio es importante para comprender las variaciones normales de las ondas, así como anomalías de la conducción eléctrica y su topografía. En los inicios de la electrocardiografía solo se empleaban 3 derivaciones. Eran las derivaciones clásicas o estándar, conocidas como de 1, de 2 y de 3, que son derivaciones bipolares, es decir, se toman utilizando 2 electrodos, el positivo o explorador y el negativo o indiferente. Estas 3 derivaciones son las que constituyen el célebre triángulo de Einthoven. Es de ser notar que cuando se confecciona un electrocardiograma, se colocan 4 electrodos en los miembros del paciente, 2 en los antebrazos y 2 en las piernas, disposición que dista mucho de lo representado en la figura. Pero lo que sucede realmente es que de estos 4 electrodos, el de la pierna derecha se introduce en el circuito solo con la finalidad de equilibrarlo. Es el portador del cable a tierra. Aunque los electrodos se colocan por cuestión de comodidad a nivel de las muñecas y los tobillos, en realidad lo que captan es el potencial eléctrico que sale por la raíz del miembro estudiado. Y es por eso que de forma esquemática se colocan a nivel del hombro derecho, el hombro izquierdo y la porción inferior y central del abdomen, toda vez que el potencial eléctrico que penetra en ambos miembros inferiores es en esencia igual al que se puede captar en la porción inferior del abdomen. De hecho, se puede intercambiar los electrodos de las piernas sin que el trazado sufra modificaciones, o incluso colocar los 2 electrodos de las piernas en una sola pierna si fuera necesario, por ejemplo en caso de amputaciones, quemaduras u otros problemas, sin que por ello se altere el trazado electrocardiográfico. También se hizo evidente la necesidad de explorar el fenómeno eléctrico producido por el corazón desde ángulos diferentes para tener una mejor comprensión de la orientación de las fuerzas eléctricas. Por esto fueron creadas las derivaciones precordiales, donde los electrodos se colocan sobre el pecho del paciente. Estas derivaciones son del tipo unipolar, es decir, se utiliza un solo electrodo que se llama positivo o explorador. Posteriormente se crearon las derivaciones unipolares de los miembros AVR, AVL, AVF, cuyas siglas se explican más adelante. En la actualidad, el electrocardiograma consta de 12 derivaciones principales, 6 de los miembros, que son de 1, de 2, de 3, AVR, AVL y AVF, y 6 derivaciones llamadas precordiales, designadas por la letra V de voltaje, y que se denominan V1, V2, V3, V4, V5 y V6. El electrocardiograma consta de 12 vistas características del corazón, 6 obtenidas de las derivaciones de las extremidades y 6 de las derivaciones precordiales. Es válido aclarar que existen otras derivaciones que no son frecuentemente utilizadas, como es el caso de V3R y V4R, que exploran el corazón desde su cara derecha. Además, también existen las derivaciones V7, V8 y V9 que exploran el corazón desde su parte posterior. No obstante, este contenido escapa de los objetivos del presente curso. Las regiones anatómicas donde se captan los potenciales de las derivaciones unipolares se indican a continuación. AVR se localiza a nivel del hombro derecho. Las letras se toman de vocablos en inglés. AV de Augmented Voltage y R de Right, que significa derecho. AVL a nivel del hombro izquierdo. AVF a nivel de la pierna izquierda. V1 en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. V2 en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón.
V3 en un sitio equidistante entre V2 y V4. V4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. V5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y finalmente V6 en el quinto espacio intercostal en la línea media axilar. En todo electrocardiograma deben ser determinados varios aspectos. Para ello se seguirá un orden lógico y preestablecido con la finalidad de no pasar por alto ninguna determinación que pueda resultar de importancia en el diagnóstico. Estos aspectos son el ritmo, la frecuencia cardíaca, la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, o sea la orientación o eje eléctrico, su duración o anchura y el voltaje o altura, además del segmento ST y la onda T. A este esquema le llamaremos sistemática de lectura de un electrocardiograma y será el método que utilizaremos al valorar este estudio y el cual nos facilitará la interpretación e identificación de anomalías electrocardiográficas. La primera determinación que se debe realizar en todo electrocardiograma es si el ritmo es sinusal o no. El ritmo sinusal se reconoce en el electrocardiograma cuando cada complejo QRS está precedido por su onda P correspondiente. Por tanto, existe igual número de ondas P que de complejos QRS. También se debe observar si la distancia que existe desde el inicio de la onda P hasta el complejo QRS, llamada intervalo PR o ligadura, es siempre la misma, lo cual significa que el estímulo salió en forma normal del nódulo sinusal y activó las aurículas, lo cual se ve representado por las ondas P. Además, luego atravesó el nódulo auriculoventricular y el haz de His, que se ve representado por el segmento PR, y finalmente los ventrículos. Cuando lo anterior no se cumple, se está en presencia de un trastorno del ritmo cardíaco o, como se le conoce más comúnmente, una arritmia. El cálculo de la frecuencia cardíaca consiste en determinar el número de latidos cardíacos por minuto. Esto se realiza dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que existen entre dos complejos QRS sucesivos. La frecuencia cardíaca normal para un adulto está entre 60 y 100 latidos por minuto. La constante 1500 se establece a partir de que en un segundo el papel recorre 25 cuadraditos pequeños. Por lo tanto, en un minuto recorrerá 1500, es decir, 25 por 60. Si, por ejemplo, entre un complejo QRS y el siguiente hay 20 cuadraditos, en 1500, que es un minuto, habrá 1500 entre 20, o sea, 75, cifra que representa la frecuencia cardíaca. Esto solo es válido para cuando los complejos QRS están equidistantes, o sea, el corazón está latiendo de forma rítmica. Veamos estos dos ejemplos. En el ejemplo número 1, el intervalo RR mide 15 cuadros pequeños. La frecuencia se calcularía 1500 entre 15, que sería una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. En el ejemplo número 2, el intervalo RR mide 25 cuadros pequeños. La frecuencia se calcularía 1500 entre 25, que sería igual a 60. O sea, la frecuencia cardíaca sería de 60 latidos por minuto. Es válido recordar que este método solo se puede utilizar cuando el electrocardiograma presenta un ritmo rítmico, o sea, que los complejos QRS son equidistantes. Si el ritmo es irregular, cada intervalo RR será diferente. En este caso, se debe encontrar el número de complejos QRS en 30 cuadros grandes, o sea, en 6 segundos, y multiplicar este número por 10 para obtener un ritmo cardíaco aproximado por minuto. Veamos el ejemplo número 3. En este electrocardiograma arrítmico, en 30 cuadros grandes existen aproximadamente 6 complejos QRS. La frecuencia cardíaca aproximada sería 6 por 10 igual a 60, o sea, 60 latidos por minuto.
La onda P es la primera onda del trazado, la cual se debe a la activación eléctrica de las aurículas, y una vez identificada, se debe estudiar atentamente su morfología. La derivación más indicada para identificar la onda P es D2, pues es en esta derivación donde la onda P alcanza su mayor voltaje. La onda P normal es una onda de trazo grueso y de contorno redondeado. Su altura está generalmente por debajo de los 2.5 milímetros. Cuando existe una hipertrofia auricular, el voltaje de la onda P se altera y sobre todo su morfología. De esta manera, si la hipertrofia es auricular derecha, la onda P se hace simétrica y puntiaguda, a la vez que gana en altura. Las ondas P pulmonar se identifican mejor en D2, D3 y AVF, así como en las derivaciones precordiales derechas, V1 y V2. Cuando la hipertrofia es auricular izquierda, la onda P adopta otra morfología, se hace más ancha, se aplana en su cúspide y muchas veces presenta una escotadura. Es la llamada onda P mitral, que con motivo de desviar el vector de P hacia la izquierda se capta mejor en D1 y D2, así como en las derivaciones precordiales izquierdas V4, V5 y V6. El intervalo PR es el espacio de tiempo que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Su medida, por lo tanto, incluye la duración de la onda P, o sea, la activación eléctrica de las aurículas, y el segmento PR, que como es sabido, es el tiempo que demora la activación eléctrica en atravesar el nódulo auriculoventricular y el haz de His. No obstante, la medición siempre se realiza en conjunto, con la finalidad de simplificar la lectura, ya que siempre que exista una alteración en la duración del intervalo PR, se debe al tiempo que demora el estímulo en atravesar el nódulo auriculoventricular, o sea, el segmento PR. La duración normal del intervalo PR con frecuencia cardíaca normal es hasta 0.20 segundos. Cuando el intervalo PR está alargado o es variable, existe una dificultad en la conducción del estímulo eléctrico a través del nódulo auriculoventricular, que es lo que se denomina bloqueo auriculoventricular, y que de acuerdo con el grado de dificultad en la conducción puede ser de primero, segundo o tercer grado. Cuando el intervalo PR está muy acortado, o de hecho no existe intervalo PR en algunos casos, se habla de la existencia de un síndrome de preexcitación o de Wolff-Parkinson-White. Estas anomalías electrocardiográficas las vamos a estar viendo en este curso en las próximas clases. El eje eléctrico medio del complejo QRS es la orientación en el plano frontal del vector resultante de la activación eléctrica de ambos ventrículos. Este vector normalmente debe estar orientado hacia abajo y a la izquierda, en virtud de que las fuerzas eléctricas del ventrículo izquierdo, por ser este de paredes más gruesas, son las predominantes. Si se divide la región precordial en 4 cuadrantes y se traza una circunferencia a su alrededor, el eje eléctrico debe ocupar normalmente el cuadrante inferior izquierdo, es decir, entre 0 y más 90 grados, ya que en electrocardiografía los dos cuadrantes inferiores tienen valores positivos, mientras que los dos cuadrantes superiores tienen valores negativos. Cuando el eje eléctrico se sitúa en el cuadrante inferior derecho, es decir, entre más 90 y más 180, se dice que existe una desviación del eje hacia la derecha. Si el eje eléctrico ocupa el cuadrante superior izquierdo, es decir, entre 0 y menos 90, hay una desviación del eje hacia la izquierda. Por último, cuando el eje ocupa el cuadrante superior derecho, se considera que el eje está en una posición indeterminada, entre menos 90 y menos 180 grados. Clásicamente, para la interpretación de la orientación del eje eléctrico en el plano frontal, se emplean solo las derivaciones estándar de 1 y de 3, aunque en ocasiones, como se verá más adelante, hay que auxiliarse de la derivación de 2. Cuando el eje eléctrico está desviado hacia la izquierda, el complejo QRS en la derivación de 1
exhibe un patrón predominantemente positivo, al mismo tiempo que el patrón QRS de D3 es predominantemente negativo. Cuando el eje eléctrico está desviado hacia la derecha, el complejo QRS en la derivación D1 exhibe un patrón predominantemente negativo, al mismo tiempo que el patrón QRS de D3 es predominantemente positivo. En este punto, es válido aclarar que cuando el eje eléctrico está en una posición normal, la inclinación del vector u onda de activación ventricular es hacia abajo y a la izquierda, acercándose a los electrodos de D1 y D3. Y esto hace que los patrones QRS sean predominantemente positivos tanto en D1 como en D3. Es decir, que en los ejes eléctricos que tienen una posición normal hay un predominio positivo de las ondas del complejo QRS tanto en D1 como en D3. Si los ejes se hallan en una posición indeterminada, el vector u onda de activación se orienta hacia arriba y a la derecha y se aleja tanto de D1 como de D3. Por consiguiente, ambas derivaciones exhiben patrones con predominio negativo. Una última consideración se debe hacer en lo referente al eje eléctrico y es el caso no infrecuente en que en una de las derivaciones de 1 o de 3 aparezca un patrón no definido, es decir, isodifásico o igual a 0. Realmente, estos ejes son los más definidos de todos, ya que al ser el patrón isodifásico o igual a 0 en una de dichas derivaciones, significa que el eje eléctrico es perpendicular a la línea de la derivación. Así, si el patrón es isodifásico, en D1 el eje puede equivaler a más 90 o menos 90. Si el patrón, por el contrario, es isodifásico en D3, el eje puede ser más 30 o menos 150 grados. Pero en este caso se hace necesario precisar bien, pues en ambos casos el eje puede ser normal o extremadamente patológico. De presentarse esta eventualidad, se procede de la forma siguiente. Cuando el patrón QRS en la derivación D1 o D3 sea isodifásico o igual a 0, se considerará que este patrón es igual al que exhibe la derivación opuesta. Si D1 tiene un patrón isodifásico y D3 es positivo, se considerarán por tanto ambos como positivos, y en este caso el eje es normal, estaría en más 90. Si D1 tiene un patrón isodifásico y D3 exhibe un patrón predominantemente negativo, se considerarán ambos como negativos y en este caso el eje sería indeterminado, o sea, estaría en menos 90 grados. Si D3 tiene un patrón isodifásico y el patrón de D1 es positivo, se interpretarán ambos como positivos y el eje en este caso sería normal, o sea, estaría en más 30 grados. Si D3 tiene un patrón isodifásico y el patrón de D1 es predominantemente negativo, se considerarán ambos como negativos y el eje en este caso es indeterminado, o sea, en menos 150 grados. Finalmente, si ambos patrones, tanto el de D1 como el de D3, fuesen isodifásicos, lo cual es extremadamente infrecuente, el eje se considerará en posición normal. La duración o anchura del complejo QRS es la medida que se toma de forma horizontal desde el inicio del complejo QRS hasta su terminación e indica el tiempo que dura la activación eléctrica de los ventrículos. Normalmente, en el adulto, puede durar hasta 0.10 segundos, o sea, 2 cuadraditos y medio. Las cifras mínimas no interesan, ya que no existe patología alguna en la cual el complejo QRS sea muy estrecho. Regularmente, la duración o anchura del complejo QRS es prolongada cuando existe una dificultad o trastorno en la conducción eléctrica intraventricular, como sucede por ejemplo en los bloqueos de rama. En cuanto al voltaje o altura del complejo QRS, este puede exhibir bajo o alto voltaje de sus ondas. El bajo voltaje se puede observar en procesos muy diversos que interfieren en la conducción eléctrica, mientras que el alto voltaje es una de las alteraciones más importantes en las hipertrofias ventriculares. A continuación, se analizan los criterios diagnósticos de bajo o alto voltaje.
Se dice que el complejo QRS es de bajo voltaje cuando la suma aritmética de las ondas positivas y negativas del complejo no pasa de 5 milímetros en ninguna de las tres derivaciones estándar. Es necesario puntualizar que los pequeños complejos deben estar en las tres derivaciones, ya que si existe aunque sea una sola de estas que supere dicha medida, el diagnóstico no debe ser establecido. El bajo voltaje del complejo QRS se ve fundamentalmente en procesos que interfieren en la conducción eléctrica, por ejemplo, miocarditis grave, mixedema o hipotiroidismo, pericarditis con gran derrame, enfisema pulmonar, la obesidad, entre otras patologías. En cuanto al alto voltaje del complejo QRS, este se identifica cuando se observa la gran altura o profundidad que tienen las ondas del complejo QRS en las derivaciones estándar. No obstante, en estas derivaciones no se realiza la medición sistemática de la altura o profundidad de las ondas en caso de alto voltaje, pues como el alto voltaje del complejo QRS es uno de los datos de más valor en el diagnóstico de las hipertrofias ventriculares, donde se debe determinar las medidas del voltaje por ser de particular interés es en las derivaciones que exploran el corazón por el lado derecho o por el izquierdo. Para la determinación de alto voltaje en el ventrículo derecho se determinan los siguientes trazos. La onda R de V1. Su voltaje no debe exceder de 10 milímetros, excepto en niños menores de 2 años. Es normal que esta derivación sea predominantemente negativa. El solo hecho de predominar la onda R sobre la onda S, es decir, relación RS mayor que 1, es anormal. La onda R de AVR es normal que el complejo QRS en la derivación AVR sea predominantemente negativo. Si este patrón es isodifásico o predominantemente positivo, es patológico, excepto en niños menores de 1 mes de nacidos. En cuanto a la onda S de AVL, esta es una derivación situada hacia la izquierda. Una gran negatividad en ella es indicativa de que existen fuerzas eléctricas importantes inclinadas hacia el lado contrario. Una onda S de más de 10 milímetros de profundidad en AVL generalmente es patológica. Para el ventrículo izquierdo se utilizan otros trazos, fundamentalmente las que exploran el corazón desde el lado izquierdo. Por ejemplo, la onda R de V6. Su voltaje no deberá exceder de 25 milímetros. Si es mayor, sugiere hipertrofia ventricular izquierda. Comúnmente, al voltaje de esta onda R de V6 se le adiciona la profundidad de la onda S de V1, índice de Sokolov, y esta medida no debe exceder de 35 milímetros. No obstante, los índices de hipertrofia ventricular lo veremos más adelante en la clase de hipertrofia de cavidades cardíacas. Onda S de V2. Se le considera representativa del ventrículo izquierdo y, cuando la profundidad es mayor de 25 milímetros, sugiere hipertrofia de dicho ventrículo. Y en cuanto a la onda R de AVL, se considera normal hasta 11 milímetros. Si pasa esta medida, sugiere hipertrofia ventricular izquierda. El segmento ST coincide con la contracción de los ventrículos y separa al complejo de activación eléctrica de los ventrículos, QRS, de la onda de recuperación u onda T. Al interpretar un electrocardiograma, son importantes los desniveles del segmento ST de la línea isoeléctrica. Las patologías que pueden causar desniveles del segmento ST son de diversa índole. El desnivel puede ser en sentido positivo, hacia arriba, o negativo o hacia abajo. En uno u otro caso, deberá valorarse conjuntamente con la onda T acompañante. Para considerarse patológico, el desnivel debe ser superior a 1 milímetro. El desnivel positivo del segmento ST con onda T positiva y alta sugiere vagotonía, mientras que con onda T aplanada, pericarditis. Con ondas T fuertemente invertidas, el desnivel positivo del segmento ST sugiere el infarto agudo del miocardio en su fase aguda. El desnivel negativo del segmento ST con onda T fuertemente positiva sugiere isquemia subendocárdica
con onda T anormal, signos de impregnación digitálica, sobre todo si el segmento ST es en forma cóncava o en cubeta, y el desnivel negativo del segmento ST con onda T invertida sugiere sobrecarga ventricular. No obstante, las alteraciones anteriores sugieren estas patologías, pero deben ser valoradas desde el punto de vista clínico, pues el electrocardiograma es un examen complementario que habrá que valorarse a la luz de las manifestaciones clínicas que presente el paciente. La onda T es la onda de recuperación ventricular. Es de inscripción lenta, trazo grueso y contornos redondeados. Debe ser positiva en todas las derivaciones, exceptuando las derivaciones AVR y V1, donde normalmente la onda T es negativa y de manera ocasional en la derivación D3 también. De forma general, la orientación de la onda T debe coincidir con la orientación del complejo QRS que la acompaña, es decir, si el complejo QRS es predominantemente positivo, la onda T también debe ser positiva. Este aspecto es de mucha importancia a la hora de valorar una onda T negativa. Algunos trastornos de la onda T y sus posibles causas se muestran en la siguiente tabla, aunque es imprescindible mencionar que esta debe ser valorada en conjunto con el resto de los trazos que componen el electrocardiograma para llegar correctamente a un diagnóstico. Finalmente, los invito a revisar la bibliografía básica y complementaria que acompaña al curso, con especial énfasis en el libro Nociones de Electrocardiografía, del profesor Francisco Cerquera Pascual. Nos vemos en la próxima clase.